alegría poder estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo este tiempo que sacamos a mitad de semana para venir a buscar el consejo de Dios, para venir a tener un refrigerio, por llamarlo así, espiritual. Qué bueno que puedas parar un poco tus ocupaciones, las cosas que estás haciendo, para venir y buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Es una muy buena decisión. Y con ese propósito, ¿qué les parece si comenzamos este tiempo orando? Si paramos lo que estamos haciendo y podemos orar. Acompáñame a orar y oramos para poder calmar un poquito el alma, el corazón, la mente y disponernos para que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón a través de su palabra. Dios, yo te quiero dar gracias por este día, gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias porque podemos venir hoy delante de ti a buscarte, a buscar tu consejo, a buscar una palabra de esperanza, una palabra de consuelo que quizás la estamos necesitando de todo corazón. Gracias porque también podemos venir a buscar una palabra de dirección, un consejo puntual que nos pueda ayudar quizás en estos tiempos que enfrentamos retos, dificultades, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos. Queremos empezar este día diciéndote, Señor, te necesitamos. Necesitamos de ti, de tu palabra, de tu consejo, de tu compañía, Señor, para enfrentar este día, para enfrentar esta semana, para enfrentar los retos que tenemos. Y no queremos hacerlos en nuestras fuerzas. Queremos venir y apoyarnos en ti, Dios. Por favor, habla a nuestra vida esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en estos espacios hemos venido animando a que saquemos tiempo, paremos, rescatemos tiempo para conectarnos con Dios. Es algo que no nos vamos a cansar de insistir porque es una necesidad. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, no solamente de las cosas que tú ves que son la necesidad primordial, son las que tú necesitas. Tu espíritu, tu alma necesita conectarse con Dios y no nos vamos a cansar de insistirte, uno, a que saques el tiempo, pares quizás, ayunes redes, ayunes en mi caso noticias para decir, no, voy a buscar el consejo de Dios, voy a buscar una palabra que quizás traiga esperanza en estos tiempos que a veces no son muy esperanzadores, voy a buscar el consejo de Dios para que me dé dirección en esta situación que no sé qué hacer. Esa es una de las cosas que queremos animarte. Pero otra que queremos animarte es a que incluyas la palabra de Dios en tus tiempos de oración. Es importante para que tus tiempos de oración se conviertan de doble dirección. No solamente hables, que es muy importante y valioso, sino que también escuches lo que Dios tiene para decirte a través de su palabra. Y en School enseñamos que la palabra de Dios se lee de manera sistemática. O dicho de otra manera, siguiendo un plan. No la leemos de manera aleatoria. Entonces te animo a que encuentres un plan. Cualquier plan en internet está bien, o que sigas el plan que tú quieras. Por ejemplo, tome la decisión, voy a leer el Evangelio de Marcos, voy a leerme la carta a los Gálatas y lo sigas, porfa. A propósito, en este tiempo yo estaba leyendo los libros de Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. Y en estos días, hace un par de días, Dios, a través de una historia, habló a mi vida y yo diría que confrontó mi corazón. Y es mi esperanza que Dios a través de esta historia también pueda hablar a tu vida. Y la historia está en el segundo libro, en el capítulo 5. Y comienza así. El rey Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Aram era Siria, es exactamente Siria, y Siria era una de las, voy a decirlo así, las potencias mundiales cuando esta historia sucede.
Y estamos hablando de quizás el hombre más importante de ese reino que se llamaba Naamán, que era la mano derecha del rey y no solo era su mano derecha, sino que era un hombre en el que el rey confiaba mucho y admiraba, no solo eso, le sentía admiración. Entonces imagínense la vida de este hombre. Era un hombre exitoso profesionalmente, muy bien relacionado y era admirado, ni más ni menos que por uno de los reyes de una de las potencias de su tiempo. Pero la siguiente frase lo cambia todo, dice, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Eso lo cambia todo. No importa cuán exitoso, cuán famoso fuese Naamán. Esa frase de tener lepra era devastadora. Y yo creo que Naamán tiene mucho que ver con nosotros, porque ciertamente nos pasa que hay muchas áreas en nuestra vida en las que nos va bien, en las que las cosas están bien. Pero hay áreas en nuestra vida y temporadas en nuestra vida en que vienen lepras a algunas áreas de nuestra vida. Eh, lepras, una lepra en el área financiera, como que nubla nuestra vida porque las finanzas no van bien, o una lepra, un tema de salud también puede ser, o un tema relacional, y eso como que nubla nuestra vida, ¿bien? Pero no importa, no importa. Creo que una de las primeras cosas que aprendemos de esta historia se escribió aquí para ti. Esta es una la Biblia son cartas de amor escritas para ti y son cartas de esperanza. Y lo que dice este libro es que, ¿saben? Naamán no era un hombre precisamente perfecto, era un hombre cuya conducta no era la más correcta, de hecho era bastante incorrecta, no conocía a Dios y aparte de eso su vida era en ese momento un desastre, porque vuelvo y repito, no importaba todo lo bien que estuviera lo demás, esa lepra nublaba toda su vida. Y quizás tú te puedas identificar, quizás tu vida no es perfecta. Y aparte de eso, porque no eres un hombre o una mujer perfecta, porque tienes pecados como yo los tengo. Y aparte de eso, porque hay situaciones difíciles que nublan tu vida. Y lo que uno puede pensar es, Dios no está conmigo. Dios no está conmigo porque soy un pecador y Dios no está conmigo porque ¿cómo puede Dios estar conmigo y estarme pasando lo que me está pasando? Pues eso no es verdad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no tenían una vida perfecta, no eran perfectos, su vida estaba pasando por una situación de lepra en diferentes áreas, una crisis muy fuerte y Dios tenía los ojos puestos sobre esa persona y tenía un propósito. Saben, vamos a ver que Dios tenía un propósito en la vida de Naamán y de hecho él ni siquiera lo sabía. Pero Dios tenía un propósito en la vida de él, así como Dios tiene un propósito con tu vida, a pesar de tus defectos, a pesar de tu pecado y a pesar de todos los problemas que puedas estar enfrentando. Y la historia continúa así. En ese tiempo, los saqueadores arameos, o sea, los del pueblo de Naamán, habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si tan solo mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Lo que pasa ahí es que por el propósito que Dios tenía en la vida de Naamán, alguien viene y le comparte el evangelio, una buena noticia. Esa buena noticia en esencia le dice que existe un Dios en el quien él puede confiar y que es lo que él necesita. Ese es el evangelio. Y esta chica le comunica el evangelio y es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos escuchado el evangelio y es un evangelio de buenas noticias, que hay un Dios en los cielos que nos está mirando, que nos ama y que tiene un propósito con nosotros. Y esta historia podría terminar aquí muy rápido. Esta historia podría terminar diciendo, y Naamán creyó en el evangelio, fue a ver al profeta, obedeció lo que el profeta le dijo y fue sanado. Y de paso su vida fue transformada. Sencillo. Pero no pasa así la historia.
Y no pasa así con nosotros tampoco. ¿Saben? No es tan sencillo como que creamos en el Evangelio y la lepra se va y nuestra vida es transformada. Creo que Dios tiene un propósito más trascendental, más allá de sanar la lepra en la vida de Naamán, y lo vamos a ver. Y Dios tiene un propósito mucho más trascendental en tu vida que cambiar esa circunstancia difícil que estás enfrentando. Hay algo más, hay una meta superior por encima de esa. Claro que Dios quiere verte sano físicamente, claro que Dios quiere verte restaurado emocionalmente, financieramente, laboralmente, relacionalmente, pero no es la única meta que Dios tiene con tu vida. Y mire lo que pasa más adelante. Entonces, Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. ¿Saben? Naamán no creyó solo en el evangelio. Él dijo, yo me quiero sanar, yo me quiero sanar. Y quizás si consigo una carta de recomendación del rey, eso me ayude. Pero aparte de eso, lees más adelante que Naamán llevó oro y dice, y entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro. El solo oro que llevaba, más o menos hoy día costaría 4 millones de dólares. Se llevó 4 millones de dólares, 20,000 millones de pesos en efectivo. Llevaba una carta del rey, llevaba dinero en efectivo, llevó caballos, leemos más abajo, y todo un séquito para que la gente para poderse ayudar en su proceso de ser sano porque lo deseaba de todo corazón. Pero miren lo que pasa más adelante. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta me iba a salir a recibir, me dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre de su Dios y me sanara. ¿Sabes? Nos pasa muchas veces lo que le pasa a Naamán, que no ponemos únicamente nuestra confianza en Dios, sino que ponemos nuestra confianza en tiempos de prosperidad, nuestra confianza en nuestras fortalezas, ¿no? En una carta de recomendación, en mis habilidades, posiblemente en el dinero, pero en tiempos de crisis, nuestra desconfianza también está en el exterior, en la crisis del país, en la situación de salud que estoy viviendo, en lo difícil que está el tema económico, y eso nos llena de desconfianza. Cuando el anhelo y el corazón de Dios es que puedas mirarlo a Él, enfocarte en Él. Y Naamán simplemente tenía que obedecer una orden sencilla, que era ir y sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y a veces nuestro paso de fe importante es sencillo. Es obedecerle a Dios y es dejar de estar confiando en las cosas externas. A veces ponemos nuestra confianza en un político, en una recomendación, en mis habilidades, en el dinero, en el contacto. Y Dios quiere que pongas su confianza solo en Él. Al final, Naamán obedeció. Y aquí está el momento cumbre. Después, Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, después de que Naamán obedeció esa orden sencilla y fue sanado, dijo lo siguiente, y este es el punto cumbre, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. ¿Sabes? El anhelo de Dios en este tiempo es que puedas decir como Naamán, no voy a confiar ni poner mis ojos en las circunstancias, en lo bien que está o no está el país, en lo bien o lo mal que dicen que está mi salud, en el gobierno de turno, sino que voy a poner mi confianza y mi esperanza en Dios y solamente en Dios. Terminamos orando. Dios,
Ayúdanos a poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti. Ayúdanos a confiar solamente en ti, Dios, y que no pongamos nuestra esperanza o nuestra desesperanza en las circunstancias y en las cosas externas, Dios, sino que de todo corazón podamos encomendar nuestra vida, nuestro futuro y nuestro destino en tus manos. Que Dios les bendiga y que terminen de pasar un excelente día.